Padre, gracias y gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu ternura. Gracias porque has hecho de nuestro corazón de piedra, Señor, un corazón que está aprendiendo a abrir sus ojos, está aprendiendo a alabar, a bendecir en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra está taladrando nuestra vida y estamos viendo la transformación que estás haciendo en nosotros. Gracias, Padre, gracias y gracias por tu paciencia y por la forma como nos tratas. Gracias en el nombre de Jesús. Clamo a ti, Señor, que el día de hoy nuestra mente se abra también a tu palabra, Señor, a lo que nos tienes que decir. Por favor, socórrenos. Que tu palabra anide en nuestro corazón y haga tal grado de conciencia que nosotros voluntariamente querramos dar pasos hacia ti como nunca antes lo hemos dado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y gracias, bendito seas por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, estamos entonces... Coinonía Base, Vida Interior, 8 de abril 2013, clase 5 del modelo de la reconstrucción de Jerusalén. Y retomando un poquito el punto, hemos hablado del viaje de Israel desde Egipto hasta el monte Sión. Hemos hablado de 5 etapas. Luego hablamos del tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, con los muebles, sus funciones, etcétera, etcétera. Y ahora comenzamos a hablar de lo que es la reconstrucción de Jerusalén. Pero al hablar de la reconstrucción de Jerusalén, lo hermoso de esto es cuando uno puede tener una idea, porque la historia te habla de lo que fue, cómo se reconstruyó Jerusalén, lo difícil que fue, pero se reconstruyó. El problema tal vez es qué fue lo que la destruyó. Mientras no sepamos qué es lo que destruye nuestra vida o lo que destruye la Jerusalén, no vamos a entender cómo solucionar o evitar que caigamos en las mismas trampas. Entonces estamos viendo por qué cayó Jerusalén. Y Jerusalén no cayó porque los reyes fueron malos. Ese es un ingrediente más de toda una historia totalmente pecaminosa, jalada y de alguna manera en ciertos momentos hasta perversa. Y por eso es importante que podamos ver lo que es la formación de una nación. Y al hablar de la formación de una nación, tenemos que recordar de dónde viene esto. Un poquito de Abraham. Dios habló con Abraham, lo sacó de Ur, y a través de Abraham hay una promesa, hay un pacto en el cual Dios le ofrece que su simiente va a ser como las estrellas del mar, y le da proféticamente lo que es la tierra de Canaán, desde el Éufrates hasta el gran río Nilo. Posteriormente vienen los hijos de Abraham, y los hijos de Abraham pues de alguna manera siguen la línea. Estoy hablando específicamente de la promesa que es Isaac, y después de Isaac, Esaú y Jacob, y a través de Jacob viene la línea de dirección de lo que es la formación de este pueblo precioso. Posteriormente Jacob y sus 12 hijos. Sus 12 hijos, por razones de hambre, todos se van a vivir a Egipto, invitados por José. Y vemos cómo en Egipto, cualquiera diría, este pueblo en Egipto maldito y prisionero y esclavo, pero en ese lugar, Dios le permitió que ellos crecieran, que ellos se formaran de alguna manera y se hiciera un pueblo grande y numeroso. Estamos hablando de 2,5 millones, posiblemente más. Y se forma un pueblo, y de esa manera entonces viene el clamor del pueblo, y a través del clamor del pueblo viene la liberación por medio de Moisés, y se forma lo que se llama el pueblo de Israel. Ya media vez este pueblo está formado, este pueblo necesita un código, el código civil, y es Dios en el monte Sinaí quien le da una constitución, por cuanto le dice esas son las normas con las cuales ustedes tienen que dirigir sus vidas. Les pone el tabernáculo, les dice cómo deben de ser los sacrificios, o sea, le da una estructura para que puedan caminar todo el desierto, y ya cuando entren a la tierra prometida, ellos tengan su propio código, tengan su propio Dios, tengan su propia forma o estilo de vida, para cambiar la cultura de vida que había en Canaán. Ustedes se recuerdan, no sé si fue la semana pasada que platicamos de cómo era la cultura de Canaán, y creo que hablamos un poquito de que toda la cultura de esa región estaba asimilada o apegada a la cultura de Babilonia.
Sí lo platicamos, ¿verdad? Fue la semana pasada. Y vimos cómo la idolatría y las fiestas cananeas estaban dirigidas por sacerdotisas, en donde habían orgías y habían una serie de aberraciones sexuales, porque consideraban que así como lo es lo natural, era lo espiritual. Y entonces pues se lanzaban a tener una serie de fiestas y actividades donde había derramamiento de sangre animal y también del primer varón, de los varones, el primer varón de las familias. Entonces, de ahí salió Ur, de Ur salió Abraham, y llega un momento en que ya tenemos un pueblo como Israel que está por entrar a la tierra prometida. Este pueblo se supone que era el pueblo que iba a recibir toda la docencia de Dios para luego evangelizar a todo el mundo. Era el pueblo llamado por Dios para que trasladaran a todos los hombres en la condición en la cual estaba, y el pueblo de Israel fuera luz para todo el mundo. Pero el pueblo de Israel pues tiene su filosofía, su forma de sentir, es un pueblo que se encierra en sí mismo, y ustedes saben lo que es lo difícil en algunos momentos de entrar a ser parte del pueblo de Israel. Por eso es que se le llaman los gentiles, o los extranjeros que llegan a incorporarse al pueblo de Israel. Tenemos entonces el pueblo de Israel, y este es liberado por medio de... ¿Les gustó eso, verdad? Miren, chilero, dieron la vuelta en todo el desierto, y entonces ya viene lo que se podría llamar lo que es realmente la conquista de Canaán por medio de Josué, por medio de las 12 tribus. Y posteriormente viene el libro de los jueces. ¿Por qué toda esta secuencia? Porque en esta secuencia hemos visto muchas cosas que el pueblo no hizo, o mejor dicho, debió haberle hecho lo que el Señor dijo, pero no hicieron. Entonces, cuando no se hace una estructura en lo que es una construcción de un edificio, posteriormente lo que no se hizo viene a caer como un depósito de debilidad. Lo que no se hace, después tiene su costo. Cuando no le damos el servicio al carro, ¿qué pasa? Bueno, pues si no le puso los frenos, a saber dónde va a parar, ¿verdad? Si uno no le da mantenimiento a las cosas que uno pues tiene a su haber, uno las debilita con el tiempo, las destruye poco a poco. Entonces podemos ver que el pueblo no terminó de conquistar la tierra. Ya vemos defectos, no cumplieron la ley, se metieron con las mujeres de otros pueblos, no terminaron de conquistar. Entonces, ¿qué tipo de pueblo era el pueblo de Dios? Era un pueblo ya híbrido, ya estaba mezclado con otras culturas. Entonces, si antes venía en ese pueblo tan selectivo y ahora se metieron con todas las naciones que estaban en Canaán, obviamente ya hay una dilución. Ahora, si ya hay una dilución, ¿qué es lo que se espera? Al entrar al libro de Jueces, entonces vemos un ciclo que es repetitivo. El pueblo es fiel a Dios, el pueblo alaba a Dios, hace los sacrificios, pero media vez se casan y hacen cosas con los pueblos vecinos. Viene un tipo de acomodamiento y de relax. El pueblo se comienza a dormir. Y pueblo que se duerme, entonces comienza a hacer cosas que no debe, porque el que se duerme va cayendo en un tipo de sueño que con el tiempo se vuelve ignorancia. Y la ignorancia viene a ser la madre de la idolatría, porque aquellos que tienen bien la palabra de Dios reconocen inmediatamente cuando nuestras rodillas o nuestro canto o nuestra voz comienza a servir a dioses extraños. Pero aquí se acomodaron, entonces luego del acomodamiento, pues al casarse con mujeres vecinas, se levantaban ídolos y lo adoraban. Entonces esta es parte del pueblo, parte del problema que tenía el pueblo en este momento. Resulta pues que el pueblo al pecar, pues venía juicio de Dios, y cuando venía el juicio de Dios, caían esclavos con los pueblos vecinos. Ellos que eran los conquistadores, al hacer lo opuesto a lo que Dios decía, este pueblo se hacía prisionero. Y durante cierto tiempo, este pueblo comenzó, o los pueblos vecinos, comenzó a reinar sobre las tribus de Israel, hasta que hubo un clamor de parte del pueblo, pidiendo: Señor, libéranos de esta situación. Y aparecía lo que se llama un juez. Y este juez, con el poder y la autoridad del Señor, entonces entraban en arrepentimiento y le pedían perdón a Dios. Y luego de pedir el perdón, entonces venía la gracia
de Dios y se volvían, por un tiempo, se volvían fieles a Dios. Y durante este tiempo que se llama el tiempo de los jueces, que se calcula que fueron más o menos 350 años, aparecen estos 12 jueces. Ahí está Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Barak, Gedeón. Gedeón tuvo un hijo que se llamó Abimelech, que hizo destrozos. Algunos lo consideran como un juez, pero la verdad es que se comportó como un asesino. De hecho, mató a todos los hijos de Gedeón. Aparte de Abimelech, que está entre paréntesis, está Tola y Jair, Jefté, Ibisa, Elón, Abdón y Sansón. Se habla de 12 jueces. Si se habla de 12 jueces, pregunto yo, ¿cuántas veces cayó el pueblo? Ahora, vean los años que estuvieron presos por hacer lo que no debían de hacer. Lo que tenían que hacer, no lo hacían. Y lo que no debían de hacer, eso hacían. ¿No les suena algo así como a Pablo? Porque queriendo hacerlo bueno, resulta que no lo hago. Este es un ciclo que se repitió mucho tiempo. Si esto es así, dígame cuál era la cultura del pueblo de Dios, pues. Si vemos para atrás, vemos el simiente de toda una cultura, como ya diluida, y cómo ese pueblo, con esa experiencia de un Dios generoso, lleno de bondad y de ternura, cómo este pueblo se atrevía a levantar contra Dios nuevos dioses, pero era la forma como ellos caminaban. La formación de un reino. ¿Cómo es que aparece un reino? Pero si ellos eran, el Señor dijo, yo seré su, y ustedes serán mi. ¿Cómo es posible que aparezca entonces un rey? Y es ahí donde la historia, cuando uno la agarra así a simple vista, uno no se da cuenta de ese cambio fundamental. Yo ya no quiero, no queremos un rey, ya no queremos un juez, queremos un rey. Pero en el fondo a quien le está diciendo no es a Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, pero para poder ver esto tenemos que revisar un poquito la estructura y el tiempo que vivió Elí y Samuel, porque es parte de esa cultura. Si hablamos de Josué, Josué ha pasado por muchos momentos. Y los que han pasado por los momentos de Josué tienen una experiencia diferente a la nueva gente que viene. Los nuevos convertidos van a venir con un anhelo y un deseo tal vez de proyectarse, pero sin tener la experiencia de las batallas que nosotros hemos pasado. ¿O no es cierto? Entonces, su percepción es diferente a la nuestra. Ahora, tenemos que trasladarles a ellos toda esta experiencia. Esto no es nomás de solo sembrar y soplar y ahí va a aparecer un árbol de durazno. Eso no es cierto. Porque lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. ¿Qué estamos viendo aquí? La siembra. ¿Qué fue lo que se sembró? Y vamos a ver ciertos detalles de Elí y de Samuel que va a golpear nuestra mente. Va a golpear, y de hecho está en la palabra de Dios y tiene esa intención. Entonces Elí y Samuel, los hijos de ellos, para posteriormente entrar al inicio del gobierno de la monarquía, o sea, deja la teocracia, o sea, el seguir a Dios para entrar en un componente de servicio de hombre por hombre. Y necesitamos tener toda la historia. Entonces vamos a comenzar a ver el libro de Samuel. Vamos a ver solo detalles importantes. No vamos a ver los capítulos. Vamos a entrar a ver detalles importantes que consideramos que son importantes para la estructura que estamos haciendo para entender por qué Jerusalén cayó. Como todos estos ingredientes fue diluyendo y fue haciendo que el pueblo de Dios llenara. ¿Llenara qué? ¡Hey, chicos! ¿Llenara qué? Llegar al colmo. O se llenara la copa de ira. Hay dos copas. La copa de ira, bueno, hay muchas copas. Pero está la copa de ira y la copa de misericordia. Y vamos a ver cómo la copa de ira se fue llenando. Libro de Samuel, vamos a ver algunos aspectos. Vemos el nacimiento de Samuel, era el tiempo de Elí. Elí era el sumo sacerdote que estaba en ese tiempo, y Elí tenía 2 hijos. Y un día de tanto, pues vemos que Ana, la esposa del Elcana, pues por la situación que ella tenía de que no podía quedar embarazada, pues llega a
con Elí y está orando delante del tabernáculo, y Ana está con una oración de aflicción por la situación que ella tiene. Pero si nos enfocamos en Elí, vemos que Elí tiene dos hijos, tiene Ofni y Finis. Resulta que Elí llegó un momento en como que comenzó a olvidar ciertas cosas. ¿Qué le pasa a una iglesia cuando se deja de hacer lo que se tiene que hacer? ¿Qué pasa cuando la iglesia es taladrada por los nuevos porque traen metodologías nuevas? Y porque como ellos consideran, entonces vienen las emociones, los sentimientos, y quieren realizar las cosas como que las obras van a salvar, y no es así, es asunto de fe, por creer. Entonces estos dos varones, Ofni y Finis, comenzaron a hacer cosas que eran impropias. Ahora, ¿quién era el papá? Y estos son detalles importantes. Imagínense ustedes que este hombre de Dios tiene sus hijos, y resulta que si sus hijos no tienen una base o una consistencia de lo que se supone que él como profeta, sacerdote, tiene que hacer, ¿cómo estará el pueblo? ¿Cómo estará el pueblo? Y vamos a ver algunas situaciones. Primera de Samuel, capítulo 2, 12 al 15, y dice así: los hijos de Elí eran hombres. ¿Qué quiere decir eso? Impíos. Así es. Y no tenían conocimiento. Ah, ya me golpeó. ¿Y qué dice ahí? ¿Cómo es posible? Por favor, ustedes que son papás y tienen aquí tiempo de estar aquí, explíquenme eso. Y no tenía conocimiento de quién. Bueno, deme una razón. ¿Cumplió Elí? No cumplió. Ahora, si no lo hizo con sus hijos, ¿cómo está el pueblo? El pueblo ha de estar en una confusión, en una especie de pérdida de horizonte, ¿verdad? Y dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y los metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. O sea, el criado llegaba y metía el gancho y sacaba la carne y se la llevaba al sacerdote, que en este caso era Elí. Y dice así: de esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Vea lo que pasa ahorita. Y si el hombre le respondía, o sea, ya los hijos de Elí, Ofni y Finis, si no le daban lo que ellos querían, vea lo que pasaba. Y así el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, los hijos de Elí, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Ah? Aquí es donde uno dice: ¿qué es lo que están haciendo? ¿No conocen al Señor? Tienen privilegios porque su papá es Elí y Elí no corrigió. O sea, está bien, pues por un lado, digamos, pues no les enseñó, pero por el otro lado no los corrigió. O sea, tenía un pie en las cosas de Dios, tomando lo bueno de Dios y permitiendo que sus hijos hicieran lo que les diera la gana. No se ve la marca de Elí sobre sus hijos. Y dice: era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Si usted va a dejar su ofrenda y usted está viendo que los hijos de Elí están haciendo eso, ¿qué provoca eso sobre el pueblo que está viendo eso? ¿Qué harían ustedes si aquí mis hijos estuvieran robando, pues? ¿Qué harían? Murmuración, ya no vendría, ya no sé qué, ya no sé cuánto, yo que sé cuántas cosas. Tremendo esto. Sin embargo, Elí tenía un tipo de tolerancia y como había cierto miedo religioso, obviamente imperó eso por mucho tiempo. Elí entra en una crisis y en ese momento es cuando pues Ana lleva a su hijo chiquitito, 5 o 6 años,
con Elí porque ella le había ofrecido al Señor que si le daba un hijo, pues ese varón iba a ser para Dios. Después Ana tuvo la alegría de un montón de hijos, ¿verdad? Pero este primer hijo se lo ofreció al Señor, lo consagró al Señor. Y dice que de tal manera que todos los años Ana le llevaba un efod a Samuel. Imagínense, esta mamá preciosa, todos los años dijo, mi hijo crece, ya no le queda el efod, y le ponía otro. Y al siguiente año le llevaba otro. Y al siguiente año le llevaba otro. Me emociona ver a una mujer como esta, entregada y viendo a su hijo crecer. Y estando ella con su hijo, siendo una ofrenda para Dios. Una mujer. Tremendo. Entonces hay un llamado de Dios a Samuel. Pero durante este tiempo en el cual está Samuel y Elí, hubo siempre mucha confrontación entre los filisteos y el pueblo de Dios. ¿Por qué existía esta confrontación? Y es bien sencillo. Cuando leamos más adelante lo que este pueblo hacía, ustedes van a decir, Dios de la Santa Gloria, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Dios hiciera estas cosas? Muchas cosas que hacemos los cristianos las hacemos debajo de agua. Aló, pueblo de Dios. No se me quede trabado ahí. No se me queden debajo de las sábanas, pues. Hacemos las cosas y vemos cómo la justificamos, la razonamos o le echamos la sal del mundo, ¿verdad? Y después venimos o estamos y de alguna manera queremos ver cómo el Señor nos limpia de nuestras fechorías. Nos da vergüenza o confesar el pecado y de alguna manera nos solapamos con otros hermanos entre canto y alabanza para ver de qué manera Dios o la misericordia de Dios nos alcanza o nosotros tocamos la misericordia de Dios, no sé. Pero veamos los sucesos. Los filisteos capturan el arca. ¿Cómo es posible que los filisteos hayan tomado el arca? ¿Qué? ¿Ya Dios no operaba como Dios? Veamos alguna parte de la historia. Primera de Samuel 4, 1, 3. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Denme una razón válida del por qué fueron derrotados. Tenían Astoret, a Milco, lo adoraban por aparte, por debajo de agua. Ahí lo van a ver en un momentito. En este momento no se ve la situación. Cuando una familia viene, es que mira, fíjate vos que tocamos no sé qué, no sé cuánto hicimos y mira, estamos re mal. ¿Así? ¿Y qué pasó? ¿A saber usted? Pues entonces, pues siga a saber, pues. Perdónenme, pues, ¿y qué hacemos? Ocultan sus fechorías. No diezmaron, no hicieron, se les dio indicaciones, se les pidió provisión, se les dijo que hicieran su papelito aquel donde decía, compre su nicho. ¿Qué más te decía esa hoja? Compre su servicio, tenga su seguro médico, tenga tal cosa, deje provisión. Y si se muere, no deja a la familia con un paquetón que en vez de ser alegría es más dolor. Porque se olvida en cierto momento de que tienen que enterrarlo por conseguir la plata para enterrarlo. Por la imprudencia. Pero después venimos como, fíjate vos. Pues eso es lo que le pasa a este pueblo. Ahí lo van a ver en un ratito. No mucho, en un ratito. Y dice, y bueno, pero murieron un montón, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Como nochón, como me gusta esa parte. Hipócritas. Pues a mí me gusta usar el lenguaje cuando un hermano viene así, mira vos, ¿cuándo vas a dejar de ser hipócrita? ¿Vos por qué me hablas así? Porque sos así y no es eso, pues. Lo haces, te ocultas, te descubren y decís que sos inocente. Y aún así hasta se le agarra con las manos en la masa y dicen que, no, vos es que eso se me pegó. ¿Sí? No sé si nos estamos separando del pueblo o nos estamos identificando con lo que ellos hacían. Sigamos. ¿Ven toda la cultura que se estaba haciendo?
Ok. Y dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de las manos de nuestro enemigo. Aquí está el Dios bombero. Vos, esta basada estuvo fregada, vos. Miramos 4,000 de nuestra gente murieron. Traigamos ahora el arca, traigamos. ¿De quién fue la decisión? De los hombres. ¿Sí? E hicieron del arca su Dios. El arca no es el Dios, es un instrumento de Dios. A veces hacemos las cosas de Dios como que eso representa a Dios en una forma como que si Dios estuviera ahí y lo personalizaran con eso. Hay una representación. Pero aún hasta las cosas religiosas nosotros las podemos volver idolatría. Dios nos da los instrumentos y agarramos los instrumentos. Por ejemplo, los dones. Los dones son instrumentos de Dios. Pero podemos hacer de los dones un medio de adoración o hacer que otros adoren ese don de liberación, don de sanidad, don de liberación. El maestro va. Y se doblan sus rodillas. Entonces piden para que vaya con ellos a la batalla. Esto ya es de Ofni y de Fines. Ya ellos son los dos los que están metidos ahí viendo, bueno, ¿cómo es posible? Ahora imagínense, ¿cómo era la ofrenda de Ofni y de Fines? ¿Cómo eran? Impíos. E impíos querían llevar el arca para tener una victoria, ¿para quién? ¿Para el Señor o para los impíos? ¿Cómo podemos disfrazar las cosas? Este cimiento que estamos viendo ahorita y estos pilares a la hora de la hora, a la gran Jerusalén, ¿será que eso con lo cual se edificó, ya hay una parte de cultura ahí, se sostendrá esa ciudad? Esa es la siembra. Esa es la siembra. ¿Ah? Sí, ahí estamos. Qué bueno que en este caso tú la pagas en la casa. Gloria a Dios. Los filisteos capturan el arca y el arca en la tierra de los filisteos. Ahora bien, ¿funcionó el arca para el pueblo de Dios en esa batalla? No, no funcionó. Y aparte de que el arca no funcionó porque no podía funcionar, porque en sí misma el arca no funciona, no funciona. El arca en sí misma no funciona, porque solo la puede hacer funcionar aquel que conoce el destino del arca, y ese es el Señor. Vamos. Y entonces el arca cae en manos ¿de quién? De los filisteos. Pero fíjese qué cosa curiosa. Son los detalles donde uno dice, Señor, tú sí que tienes gracia para operar. O sea que los hijos de Elí agarraron el arca y fueron con el arca. Hoy sí les vamos a dar en la maceta. Impíos, ¿verdad? Hoy sí, aquí viene el Señor con nosotros. Y el Señor le dijo, yo no voy. El arca es agarrada por los filisteos, mal hecho. Y entonces, ahí sí se revela el Señor. Ahí sí se revela. Agarran el arca, vamos a ver, y dice que, mejor lo leo, para ir junto con la lectura, si no de repente me adelanto un poquito. Primera de Samuel, capítulo 5, del 1 al 3. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ben-Ezer a Asdod. Asdod es una de las 5 ciudades que son de los filisteos, que todo el tiempo ha estado en guerra, y que de alguna manera hoy está en el territorio de Gaza. En esa región están las 5 ciudades. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, en el templo de ellos. Entonces, como quien dice, aquí vamos a tener la fuerza de los dioses de ellos y de los dioses nuestros, y entonces purrún espiritual. ¿Qué concepción la que tenían ellos? Hagamos sumas de dioses y contra más dioses tenemos, más fuertes seremos. Pero ahí pues el Señor comienza a revelarse y dice, y cuando al día siguiente, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, de aquí, Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner a su lugar, como quien dice, a saber qué le pasó a este. O sea, ¿cómo le cuesta al que no mira entender las cosas de Dios? Por supuesto que cómo le cuesta, porque le cuesta, porque no entiende, ¿va? ¿Cuántas veces cayó Dagón al piso? Hasta que llegaron un momento que dijeron, no, este Dagón no tiene capacidad para aguantar la fuerza de este Dios. Hagamos una cosa, en vez de haberse quedado con el Señor,
Sacaron a Dios y dejaron a... No supieron ver. ¿Y qué tal si ese pueblo filisteo hubiera dicho, este Dios es mejor que el nuestro? ¿Cuál es tu código, Señor? A saber qué hubiera pasado. Porque si el pueblo de Dios no lo supo ver, me estoy explicando. Cuando uno mira entre dos cosas, por ejemplo, si yo tengo mi reloj y es que siempre me ha servido, pero otro reloj, a la voz, qué relojón. Este hasta dice los microsegundos, vos, y tiene lucita, y tiene televisor, y puedo hablar con mi mujer, y puedo controlar la empresa. A la voz, yo quiero uno de esos dos. Y ¿sabes qué? Se carga con batería solar. ¿Cómo así? Lo pones en el sol, y ya estuvo. Es una maravilla, vos, qué tecnología. ¿Quién no quiere uno de esos? ¿Sí? Ok, viendo eso, no, yo sigo con el mío usted. En este caso, nuestro Dios tiene toda la tecnología bajo el punto de vista humano, ¿eh? Porque todo está bajo su poder y señorío, y Él lo permite como regalos para el hombre. Pero Él está por encima de todo. Solo esa mente que comprende esta dimensión, dice, no puedo cambiar a aquel que me cambió a mí. Entonces, cuando esa convicción ya está ahí, ya nosotros, el plato de lenteja, las cantidades, la posición y todo es no vendible. No me puedo vender. O si me vendo, lo estoy haciendo en forma ilegal, porque usted y yo ya fuimos comprados por Él, a precio de sangre. O sea, entender esta dimensión nos pone bajo una perspectiva de batalla increíble. 6. Y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces, imagínense, ¿cuánto más ha sido el enojo del Señor? No solo me sacaron de ahí, si a mí como me gustaba hacerle así al otro. A cada rato se tiraba a Dagón al piso. Bueno, si no tengo mucho que hacer, dice Señor, lo hago tirar. Tal vez esto van a despertar. Y ¡pac! Y al día siguiente, vos volvámoslo a pegar. Y el Señor decía, ¡ay Dios! Yo no sé, hay una parte cómica de donde no dice, Señor, ¿cómo es posible que ocurra esto? Es que les estoy enseñando. Ay, Señor, yo no sé, 3, 4 veces, ya iban, vos saquemos al otro porque este le está trancaseando al nuestro. Mejor quitémoslo para que nadie se dé cuenta. Babosos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa babosos? Usemos la palabra que el Señor nos ha enseñado, tontines al cuadrado. Qué impactante ustedes. ¿No supieron ver la gloria de Dios? Y entonces, como no vieron la gloria de Dios, bueno, pues si no van a ver mi gloria, van a ver tumores. Y ay, pues no solo votó a nuestro Dios, sino mirar lo que nos ha hecho. Saquémoslo de aquí. Se pueden reír conmigo. Dios te está enseñando. No, vos ya no me enseñes más. Así le decimos. Y nos están ocurriendo cosas, de plano que el Señor ya no. Revisa tu vida. Porque si estás fuera del perímetro de la gracia de Dios, entre comillas, solo para punto de referencia, obviamente no es Dios. O mejor dicho, sí es Él, pero bajo su vara de dirección para corregir tu vida. Bueno, vamos a ver qué acontece. Y dice, y pelearon pues los filisteos e Israel, fueron vencidos y huyeron cada uno a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a piel. Aquí se en fin, sigo la historia y dice que del arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Israel. Se equivocó ahorita la compo me la hizo al revés, pero estamos viendo pues que tomaron el arca y murieron los 2 hijos de Elí. Y cuando Elí se entera de esto, también Elí muere. Ahora, hay una serie de situaciones que me interesa mucho que lo veamos ahorita. El arca en la casa de Abinadab. Primera de Samuel 6, 11, 13. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Esto es tremendo. ¿Por qué no se apartaron a la derecha y a la izquierda?
porque eran obedientes, fíjense ustedes. Hay un detalle aquí espiritual tremendo. Por favor, díganme qué clase de animales eran estos, que podían distinguir la izquierda y podían distinguir la derecha. Dijeron, no vamos por ahí, vamos a donde el Señor dice. Y se fueron. O sea, ¿qué instinto o qué respuesta de animal a la voluntad de Dios? Por supuesto. Pues, bueno, ellos eran vacas, ¿va? Cualquier similitud, cualquier comparación, no me ofendan a las vacas. Si hay algún ser humano, si hay algún animal dentro de toda la especie que hay de géneros y todo, es el hombre. ¡Qué necio! Y aquí estamos viendo dos vaquitas. Cuando, no sé hace cuánto, pero esta lectura cuando la leí por primera vez me dio llanto en mi corazón. Así como esta, otras me dieron llanto. ¿Cómo es posible? Pero sí es posible. Sabiendo lo que Dios quiere, no lo hacemos. Y sabiéndolo, lo hacemos. En fin, sigamos. Entonces, voy a tomar el 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación al Señor. Ahí sí le pagaron. Por cada ciudad filistea hicieron su ratoncito de oro, como diciendo, aquí está, pero aléjate de nosotros, ¿verdad? Llévate el oro. Y ellos tenían que ver que el arca era tomada por los otros, como para decir, ya que les caiga a ellos, ¿verdad? Ahora van a ser ellos los responsables. Es como cuando uno juega ping pong y tira la pelota del otro lado, a ver cómo me la responde. Dijeron, ya estamos libres, dijeron los filisteos. En fin, ahora vamos a ver qué pasa en esta casa. Y dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¿Por qué los hizo morir? Y los Bet-Semes eran israelitas, sí, eran israelitas. Pero hicieron algo indebido, dice, porque habían mirado dentro del arca del Señor. Ok, veamos lo siguiente. ¿Quién puede aguantar la santidad de Dios? Nadie. ¿Puede el impío, el de mano chuca y corazón insensatos, aguantar la presencia de Dios? No. ¿Por qué el Señor no respondió en la batalla? Porque Él no va cuando es manoseado por los hombres. Y cuando tiene que hacer su acto de presencia, lo hace ante los paganos, y lo hizo. Regresa el arca al pueblo de Israel y dice, esta es nuestra oportunidad para descubrir cómo es el corazón de Dios. ¿Quién vio el arca perdida? Así se llamaba, ¿no? En búsqueda del arca, donde están a la última hora amarrados a un poste, y le dice a la mujer, cerrate los ojos, porque de ahí van a salir cosas tremendas. ¿Se recuerdan? Y entonces aquellos abrieron la tapa, y ¡bang, bang! ¡Qué buena similitud ustedes! Porque estos hicieron algo que no tenían que hacer. Moisés podía entrar al lugar santísimo, no abrir el arca. No se abría el arca, porque el arca contenía tres cosas. ¿Qué contenía? El pecado del hombre. El pecado del hombre. Las tablas rotas, rebelión. Idolatría, la vara de Aarón, rebelión contra la autoridad, y el maná, en el cual todo el mundo rebuznó en ese tiempo, porque, la otra vez maná. ¿Sí? ¿Qué es lo que había dentro del arca? La gloria de Dios. Momentito, lo que está dentro del arca es el pecado ante Dios. Y Dios cuando mira el pecado, a excepción de cuando se pone la sangre encima. Entonces uno dice, puchica, ¿cómo se atrevieron estos a ver eso? ¿Cuántos murieron? ¿Se saben lo que son 50,000 personas? Pues en la batalla murieron 4,000. Aprendía este pueblo. Se estaba llenando la copa de ira. ¡Qué tremendo ustedes! Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo? Otra partida ya que había habido la masacre,
¡Hala! ¿Quién va a poder estar? Yo, a tartajo estoy, pues. Y así somos nosotros. Hacemos lo que no debemos, nos caen las consecuencias, vamos a platicar con el consejero, con quien sea, no decimos lo que hicimos. Mira vos lo que Dios me está haciendo. Si siente alguien eludido, no me lo diga a mí, vaya con el Señor. Y dice, ¿quién podrá estar delante del Señor, Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kirián Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended pues y llevadla con vosotros. Miren, a nosotros ya nos fregó, pero no se los vamos a decir, pero se las vamos a dar. Primero los paganos, ya no aguantamos al Señor Dios de los israelitas, nos está haciendo pedazo, y la envía con 2 vacas, y la otra la recibe, y no saben cómo tratarla, miran y se lo lleva a la tostada, y se la quieren dar al otro para que el peso caiga sobre nosotros. La papa caliente, ¿verdad? A ver a quién le cae. Todos perdieron la bendición porque no tuvieron un corazón y una actitud de ver, este es el Dios de los vivos. No supieron, se quisieron meter con manos chucas. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿ah? Vos Ángel, ¿por qué no paras hasta aquí? No, hombre, si no he llegado a lo mejor. Ahorita viene lo mejor. No me pongas cara así vos. ¿O me vas a dar otro abrazo? Otro abrazo me vas a dar. Bueno, entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kirián, etcétera, ya eso ya lo vimos. Y vinieron los de Kirián Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Inteligencia. Esto ya tenía el arca del Señor. El arca del Señor tiene que ser tratada con reverencia. ¿A quién levantan? A Eleazar. Y lo preparan a su hijo para que guardase el arca del Señor. O sea, este hombre tenía condiciones, o se le veía condiciones para que atendiera ¿a quién? Al Santo de Israel. Ahora, ¿qué pasó en esta casa? ¿Qué pasó en esta casa? Veamos. Desde el día que llegó el arca a Kirián Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de el arca del Señor. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, oigan lo que no sabíamos antes, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué tenían ellos guardado en su corazón y que Samuel sabía? Los dioses extraños. ¿Cómo manejamos doble cara? ¿Cómo manejamos doble sentir espiritual? ¿Cómo queremos dar la apariencia de algo cuando en el fondo no lo somos? Y queremos ser sostenidos y apreciados por la congregación, por nuestro rostro resplandeciente. Por eso yo me guío por los frutos. Y ya cuando es medido por los frutos, ya la congregación no es la congregación que dice que es. ¿Ya no? Si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot, dioses ajenos y o sea, no era solo Astarot, de entre vosotros, quiere decir ¿qué es de entre? De lo que ustedes hacen en privado, de lo que tienen en su casa, de las veces que van de noche o de las veces que van a la mañanita a las montañas o a los árboles frondosos. Y dice, y preparad vuestro corazón al Señor y solo Él. Bueno, ¿desde cuántas veces hemos hablado de esto? ¿Qué está haciendo Samuel? Y dice, y Él os de la mano de los, así como los libró del faraón. O sea, la historia se repite, la historia se repite. Ahora, ¿por qué se repite tanto la historia? Porque el pueblo no maduró, el pueblo no creció.
No sé si por lo que vi de Elí, como que no formó a un pueblo. Por eso la importancia de que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene que ser formada. Tiene que agarrar estatura. No nos podemos quedar como niños espirituales, ignorantes. Y siempre con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y después de lo mismo, ya no, eso no es pan caliente, eso es fotocopia de hace 20 años. Estamos tocando puntos coyunturales fuertes. Ok. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. O sea, aquí aparece otro, los dioses, los Baales, a saber cuántos. Hay un montón de Baales. Hasta el dios de la mosca tenían ellos. Y sirvieron solo al Señor. Vean lo que va a acontecer. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Oiga lo que va a pasar. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Quién levantó una espada? ¿Qué tenían que hacer? Pero ¿cómo es posible que cosas tan sencillas como esta? Mira, hagamos, fíjese, voy a contar algo así. Mira, vos entré a tu baño y hay una peste. Es que es el baño. No, vos, por favor, recoge la basura que está ahí. Vos, hay más basura. Increíble. ¿Por qué no la recoges y la tiras? Hay basura, vos. Mira, vos. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Llenó de basura y de idolatría toda la tierra. Hedía. Eso es lo que hacemos, que en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, la empresa, la troceamos, vivimos troceando las cosas que son para darle honor y gloria a Dios. Permitimos tanta tolerancia, que la misma tolerancia toleramos, que cuando nos damos cuenta ya estamos del otro lado donde nosotros decíamos, nunca haré eso. Samuel, juez de Israel, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iban y daban vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, que era su residencia, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Estamos viendo parte de la historia y lo que es la siembra. Ahora, formación de un reino. Aquí es donde está el punto medular. Aquí hay un golpe terrible que es para llorar. De teocracia a gobierno de monarquía. Y esto está en 1 Samuel 8:1-5. Por favor, vean esto. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Cualquiera diría, a Samuel, varón de Dios, si desde los 5 años comenzó a profetizar. Elí, mira, ¿sí o no? Un hombre con palabra de Dios y poderosa. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero, ¿qué dice? No anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Permitiendo el derecho. Gracias, Dios. Hoy sí te reíste, ¿no? Pervirtiendo el derecho. O sea, torcieron las cosas. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Yo tengo un problema con mis hijos. ¿Y ustedes? Carol, ¿qué batalla ustedes? ¿Qué batalla? Pero nos compete a nosotros. Es suya. No agarre a Dios y sepárelo porque ¿cómo amo a mis hijos? No, ámelo, pero bajo la línea de Dios. Porque si no lo hace, los va a perder. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá
para ver a Samuel y le dijeron: he aquí que te has envejecido, ya no miras bien, te caes a cada rato, ojito patojo, porque te podés morir. Y no queremos que te pase nada. ¿Y sabes qué? A propósito, no queremos que tus hijos nos gobiernen. Eso es lo que está diciendo. Y tus hijos no andan en tus... Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tiene todas las naciones. ¿Qué les parece? Vean ustedes lo que va a acontecer. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor le dijo a Samuel: oye la voz de este pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. La pochica ustedes. ¿Ustedes creen que eso puede pasar en nuestra vida? ¿No será que está aconteciendo eso en nuestras vidas? Y que hipócritamente estamos dando la impresión de que realmente Él, pero por debajo de agua, los otros o las otras. Estos cimientos que ustedes están viendo ahorita están putrefactos. ¿Cómo pudo el pueblo pedir un rey, teniendo un Dios con un historial perfecto de amor y de misericordia sobre el pueblo de Israel? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? No tuvo conciencia. Y el hombre no tiene conciencia. ¿Cómo así? La conciencia que tiene no le permite recordar las obras de Dios. Por eso es tan importante recordar quiénes somos nosotros y quién es Él. ¿De dónde nos sacó? Las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos tomar la memoria y exprimirla para que nos acordemos de dónde nos sacó y que Él es el Rey, no yo. Necesitamos recordar de dónde venimos y la obra que Él ha hecho para que nosotros no muramos en nuestros delitos y pecados. Pero lo cambiamos por un montón de cosas. Solapadamente lo hacemos. Ese es el cimiento en el cual está la construcción de la Jerusalén en su vida. Aquí es donde uno dice: ahora entiendo por qué mi casa se me hace así a cada rato. Ahora entiendo la depresión y la tristeza, ahora entiendo el desánimo, si hemos permitido que por un montón de lados, puertas abiertas, y que entre cualquiera, ¿verdad? Es que nosotros somos espirituales, a cualquiera puede venir. No, no es cierto. Debemos ser hasta cuidadosos con eso. ¿Quién llega a nuestra casa? ¿Y cuál es el motivo por el que llega? Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Repito la frase. Y Samuel oró al Señor, y el Señor le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Les advierte: ustedes quieren un rey, se lo vamos a dar, pero de una vez les decimos cómo los reyes los va a tratar a ustedes. Entonces, ¿en qué momento se comenzó a perder el reino? ¿Con los reyes? No, el Señor fue claro: así los va a tratar a ustedes. Fueron los reyes los que destruyeron Jerusalén, fueron parte de. Esta decisión es clave en la destrucción de Jerusalén. ¿Estamos? Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y seguimos el próximo lunes. ¿Está bonito el tema? Está tremendo ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra, de meditarla un cachito, Señor, y poder descubrir lo que aconteció, que está narrado en tu palabra y que de alguna manera se repite en nuestras vidas y que tal vez no nos habíamos dado cuenta. O mejor dicho, sí lo sabíamos, pero somos tan hábiles para ocultarlo. Somos tan benevolentes con nosotros mismos. Aplicamos tanta dulzura sobre nuestros pecados y faltas. Pero en el fondo, Señor,
nosotros sabemos que hemos sido infieles, que hemos equivocado el camino y que nos hemos desplazado en territorio enemigo y aún así queremos tener prosperidad y que tu mano nos sostenga y nos dé todo. En el nombre de Jesús, perdón, Padre. Perdón, porque la palabra correcta para nosotros sería hipocresía, necedad, engaño, traición, cobardía. Tal vez sería una lista de pecados a las que se juntan unas con otras para hacernos ver que nos hemos desplazado de la gloria de tu nombre, a hacer lo impropio debajo de la estatura de Dagón. En el nombre de Jesús, perdón. Perdónanos. Límpianos con tu preciosa sangre y danos la alegría, el gozo, mi Dios, de que nuestros ojos sean limpiados el día de hoy para que podamos ver con claridad entre Dagón, Mamón, Milco, Astoret, los Baales y el Dios poderoso y vivo, Dios de paternidad, Dios de liberación, Dios de sanidad, Dios que eternamente reina y gobierna con la misma dulzura con la cual nos has tratado. Límpianos por amor a tu nombre y levántanos para la gloria de ti, en el nombre de Jesús.